Bueno, muy buenos días chicos. Hoy vamos a empezar con la unidad 2 de física. Este video es para las adoratrices de tercer año. Esto sería el inicio de la unidad 2. Bien, nosotros en la unidad 1, con la otra profe y conmigo, estuvieron viendo lo que era una fuerza, qué tipos había, cómo es un sistema de fuerza, la resultante. Bueno, ahora en la unidad 2 lo que vamos a hacer es a esas fuerzas vamos a explicar cómo pueden ser la razón por la que ocurren movimientos. Entonces, cuando nosotros vinculamos un movimiento a las causas, estamos hablando de algo que se llama dinámica. ¿Bien? Tenemos dos científicos, que ya los venimos nombrando desde antes, que sería Galileo Galilei y Newton, los cuales estudiaron muy profundamente este movimiento por causas, ¿sí? Explicando las causas, y por eso es que digamos como que son los padres de la dinámica. Principalmente Newton, ¿sí? Que se basó en los estudios, digamos, de Galileo Galilei, que se dan cuenta son dos científicos que ya veníamos hablando anteriormente. Entonces, como el señor Newton se enfocó mucho en los estudios que había dejado Galileo Galilei, digamos como que él es el padre de la dinámica, ¿bien? E inclusive postuló leyes de movimiento que se llaman las tres leyes de Newton. Estas leyes se nombran a través de sus números, que sería la primera ley, la segunda ley y la tercera ley, y a través de los nombres específicos. Así que ahora vamos a explicar esas tres leyes de Newton y cómo lo relacionamos con fuerza, que ya estuvimos viendo. Así que presten atención. Bueno, primero que nada vamos a decir cómo se llama esta que es la primera ley. Entonces, esta primera ley también se llama principio de inercia. Perfecto. Bueno, ¿qué dice esta primera ley que es el principio de inercia? A nosotros nos dice que todo cuerpo se encuentra en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras que el sistema de fuerzas que actúa sobre él se encuentra en equilibrio. Nosotros sabemos que si un sistema de fuerzas se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Quiere decir que el sistema de fuerzas me va a dar cero. Ahora vamos a traducir todo esto para que no se me asusten, ¿sí? Vamos a empezar primero que nada definiendo qué es lo que es la inercia. Cuando yo hablo de inercia, ¿sí? Hablo de la tendencia que tiene un cuerpo a seguir en el sentido de la dirección que iba. Imagínense, por ejemplo, cuando ustedes van corriendo por lo que sea, que van corriendo, y cuando quieren frenar de repente, por más que coloquen el pie así para frenar, el cuerpo tiende a irse para adelante. ¿Por qué? Porque evidentemente ustedes ya iban en esa dirección, en ese sentido, y entre mayor sea la velocidad con la que iban, ¿cierto? Imagínense que su cuerpo más va a tender a ir en ese sentido, ¿sí? Pasa lo mismo, por ejemplo, en todo objeto que intentan cambiar de la dirección, digamos, si está en un movimiento y lo intentan mover rápidamente, genera una resistencia, ¿cierto? Porque le gustaría poder seguir en ese sentido. Imagínense cuando agarran una bolita con un hilo y la empiezan a sacudir, ¿cierto? Ustedes le están así, están haciendo que gire en círculo. Bueno, ustedes, si soltaran esa bolita, la bolita no se va a ir girando así, sino que justo en la dirección en la que estaba en ese momento, nosotros la soltamos y va a tender a seguir. Si cuando nosotros hacemos girar algo en círculo, lo estamos obligando a cambiar continuamente de la dirección a la cual momentáneamente quería seguir, ¿sí? Pero ustedes fíjense, hagan la prueba sin nada que se vaya a romper, agarren una media, agarren un hilo, hagan así como una boleadora y suéltenla. Y van a ver que justo para donde estaba, hacia la dirección última que se encontraba, es hacia donde va a ir a línea recta, ¿sí? Bueno, ¿qué nos ocurre? Esa es entonces la inercia, ¿no? La tendencia en un cuerpo a continuar, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros decimos que ese cuerpo, ¿cierto?, quiere continuar esa línea. Ahora, ¿qué es lo que es el estado de reposo y qué es lo que es el estado de movimiento rectilíneo uniformemente variable? El reposo, ¿cierto? Quiere decir la carencia total de movimiento. Yo, por ejemplo, tengo un cuerpo que está en reposo y está quieto. Ahora, ¿qué ocurre? A mí la inercia también me está diciendo que también me afecta en el reposo. Porque, por ejemplo, si el cuerpo se encuentra acá y está quieto, el cuerpo va a tender a querer estar quieto. O sea que ahí también se aplica esa inercia de la nada. ¿Bien? Entonces la inercia la tengo tanto en un movimiento, que el cuerpo va a intentar continuar como venía, y tanto en un estado de reposo, porque si yo este fibrón lo dejo, ¿sí?, salvo que venga alguien y lo empuje, el fibrón se quedaría así por siempre.
Entonces, el estado de reposo me habla de la carencia total de movimientos. Mientras que el movimiento rectilíneo uniforme a mí me habla de un movimiento que ocurre en línea recta y siempre a la misma velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que no hay una aceleración. Acuérdense que yo acelero cuando cambio la velocidad. Si yo voy primero despacio, después empiezo a ir rápido, estoy acelerando. Si yo venía rápido, empiezo a ir más despacio, desacelero. Ese no es un movimiento rectilíneo uniforme. Mi movimiento rectilíneo uniforme es cuando siempre el objeto se mueve a la misma velocidad en el mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hace la misma distancia, o sea, recorre la misma distancia en la misma cantidad de tiempo. Entonces ahí tiene una velocidad constante. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir cuando la velocidad es constante. Imagínense, si ustedes van en movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que si ustedes recorrieron, por ejemplo, una cuadra en 15 minutos, la cuadra siguiente la recorren en 15, la siguiente en 15, la siguiente. Y eso a ustedes les da una velocidad. Bueno, y esa velocidad se mantiene constante. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando caemos a estas cuestiones. Resulta que el señor Galileo, por la cual se basa el señor Newton, dijo lo siguiente, que las personas normalmente ven que cuando un objeto se está moviendo, no se mueve eternamente, tiende a frenarse. ¿Y por qué decía que tiende a frenarse? Es real, porque de repente, imagínense que nosotros acá le vamos a aplicar una fuerza, ¿cierto? Imaginemos que generamos acá una fuerza, por ende vamos a hacer el ejemplo como que va para acá. Esta es la fuerza por la cual el cuerpo se estaría moviendo, se estaría desplazando para aquel lado. Pero si ustedes se dan cuenta, acá, ¿sí? Tenemos algo que siempre cuando hay un objeto que se está desplazando, hay una fuerza que va en sentido contrario a la del desplazamiento, ¿sí? Y que vendría a ser, por ejemplo, la fuerza de fricción o de rozamiento. Esta fuerza de fricción o de rozamiento siempre se va a encontrar, ¿sí? En donde el objeto está en contacto con la superficie sobre la cual se está desplazando. Obviamente, de que si este piso es, por ejemplo, no sé, un piso súper pulido, ¿sí? La resistencia a poder trasladarse va a ser menor, por ende va a haber un menor rozamiento, va a haber una menor fricción, que si este fuera, imagínense chicos, un piso así rugoso, hecho de mezcla, que imaginen que ustedes intentan correr una caja y es imposible. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá donde tenemos una fuerza la cual se opone a ese movimiento, como lo es la fricción. También tenemos otras fuerzas que se oponen al movimiento. ¿Nunca les pasó de ir caminando un día de mucho viento y sentir que el viento los tira para atrás? Bueno, entonces tenemos de que el efecto del viento, que también lo vamos a hacer nacer de acá o de donde querramos, la resistencia del viento también es otra fuerza de resistencia, ¿sí? Inclusive también si quisiéramos pensarlo, y con esto ya nos vamos para todas partes, podríamos decir que la gravedad inclusive, porque imagínense que yo lo quiero mover para allá, ¿sí? Pero imagínense que este cuerpo tiene un peso, ¿cierto? Y resulta que ese peso es una fuerza, y ese peso me tira para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces imagínense, chicos, que mientras que yo quiero mover la caja para allá, tengo el peso de la caja. Por otro lado tengo el viento, ¿sí? Que obviamente que eso, digamos, solamente digamos en movimientos muy grandes se importan. Y tengo además el rozamiento. Bueno, entonces, en realidad lo que decía el señor Galileo es que si de pronto todas estas fuerzas que fueran de resistencia se ignoraran completamente, entonces yo lograría de que con solamente hacer un impulso, ¿sí? Hacer que este cuerpo se mantuviera eternamente en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Quiere decir que si yo ignorara todas las fuerzas que van en contra de esa fuerza de movimiento, y yo, por ejemplo, imagínense que estuviera en el espacio, ¿no? Y yo toco este fibrón, así lo empujo, y hago un movimiento, ese fibrón se movería eternamente por el resto de la existencia. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas en contra, ¿sí? ¿Cuándo logro yo, cierto, esta cuestión de no tener fuerzas en contra? Repito, yo puedo decir de que un objeto, por esta inercia, va a tender a quedarse en el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme hasta, cierto, que vaya a venir alguna fuerza que lo evite. Nosotros normalmente no logramos que nada se mantenga, cierto, por sí solo en el movimiento rectilíneo uniforme,
¿Por qué? Porque imaginémonos, chicos, que nosotros sí tenemos rozamientos, sí tenemos el aire, sí tenemos que tener en cuenta el peso del objeto, pero acuérdense que esto es teorizando, ¿cierto?, en un ideal, ¿bien? Entonces el señor Newton se basó en eso para decir, miren, acá tengo la primera ley del movimiento. Todo cuerpo se encuentra en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, mientras el sistema de fuerzas que actúa sobre él se encuentra en equilibrio. Esto del sistema de fuerzas que se encuentra en equilibrio quiere decir que si ustedes se dan cuenta, este cuerpo, si yo hiciera, por ejemplo, lo que son las coordenadas, así como tiene una fuerza que tira para este lado, también tengo la misma fuerza para el otro sentido. Entonces, por ende, yo puedo decir que este sistema de fuerzas me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque considero de que está completamente en equilibrio. Esto quiere decir el equilibrio. Bueno, chicos, ahora vamos con la segunda ley, ¿sí? Bueno, entonces, la segunda ley se llama principio de masa. Bueno, ¿qué nos dice el principio de masa? Nosotros anteriormente en la primera ley vimos este ejemplo donde si un cuerpo es la inercia, ¿no? Es decir, la tendencia a quedar en el estado que uno estaba. O sea, que si este cuerpo estaba así en reposo y no hay ninguna fuerza que venga a molestarlo, continúa en reposo, ¿cierto? Y si un cuerpo viene en movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir esto de que recorre la misma distancia al mismo tiempo, o sea que la velocidad siempre es constante, se va a mantener así eternamente el universo hasta que venga algo que lo venga, digamos, ¿cierto?, luchar. Y habíamos dicho que en ese principio de inercia, la resultante de las fuerzas da 0, ¿sí? Bueno, entonces, la sumatoria de fuerzas, ¿no?, que actúa en contra da 0. Entonces, ¿qué nos ocurre en este caso? Que a veces pasa, ¿sí?, que un cuerpo no se mantiene o en reposo siempre en la dirección, sino que de repente ocurre algo por lo cual gana una dirección, gana una velocidad y cada vez gana más velocidad. Imagínense, aquí empieza a moverse despacito y empieza a moverse cada vez más rápido. O al revés, venía rápido y empieza cada vez más despacito. ¿Por qué ocurre eso? Ahí tenemos lo que sería la segunda ley del principio de masa. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza de resistencia diferente de 0, ¿cierto? Fíjense que en el otro, la sumatoria de las fuerzas que actuaban, ¿cierto?, contra el movimiento daba 0. En este caso, esa resistencia es diferente a 0. Este se moverá en movimiento rectilíneo uniformemente variado, acuérdense que el otro era movimiento rectilíneo uniforme, adquiriendo una aceleración directamente proporcional a la fuerza y en la misma dirección y sentido. Bueno, acá lo que necesitamos analizar primero que nada es a qué llamamos movimiento rectilíneo uniformemente variado y qué es la aceleración, ¿sí? Bueno, acá tenemos la aceleración, no es otra cosa que el cambio de velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo de repente tengo un objeto que viene a una velocidad y de repente esa velocidad aumenta, yo digo que está acelerando. Cuando de repente viene un objeto rápido y empieza a ir un poquito más despacio, yo digo que desacelera. En todas esas circunstancias, cuando yo tengo un cambio de velocidad, tengo una aceleración. Entonces, si mi velocidad final, quiere decir al final de ese movimiento, es mayor que mi velocidad inicial, quiere decir que venía despacito y empezó a ir más rápido al final, yo digo que es una aceleración, ¿cierto?, que me está yendo en aumento, ¿sí? Ahora, si en cambio mi velocidad final es menor que mi velocidad inicial, quiere decir esto de que primero venía bien rápido, después al final empieza como a disminuir, yo digo que en ese caso este móvil tiene una desaceleración o una aceleración negativa, ¿cierto? Bueno, lo que me interesa de esto es que ustedes se den cuenta que cuando sobre un cuerpo, ¿sí?, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él, ¿bien?, no da 0, ¿bien?, va a tener esta cuestión de que va a haber un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ya dijimos que acá el rectilíneo uniformemente variado es cuando la velocidad no es constante, ¿cierto? Y
porque tengo una aceleración que va a ser diferente a cero. ¿Sí? Quiere decir que va a haber un cambio en las velocidades. Y acá lo que me va a ocurrir, ¿cierto? Es que va a ocurrir esta aceleración y me dice directamente proporcional a la fuerza en la misma dirección y sentido. ¿Qué quiere decir? Que imagínense de que yo le impacto una fuerza para acá, ¿cierto? Acuérdense que esto, por ejemplo, sería una fuerza colineal. Es lo mismo que yo la marco como desde acá para allá. Podría, por ejemplo, estar diciendo que acá le pongo una fuerza. Sí, siempre recuérdense que va a ser dentro de lo que es la misma línea de acción. Entonces imagínense que yo a este cuerpo le aplico una fuerza. Bueno, esa fuerza va a hacer que este cuerpo se empiece a mover con una aceleración. Quiere decir que va a cambiar su velocidad, ¿cierto? Entonces eso quiere decir de que yo de repente el cuerpo estaba completamente estático, puede ser, o venía en una cierta velocidad y de repente gracias a esa fuerza la velocidad va a cambiar. Puede ser que la velocidad inicial sea cero porque estaba en el reposo, si de repente yo hago algo y cambia su velocidad, o que de repente, ¿cierto?, ya venía con un movimiento y gracias a esa fuerza la velocidad cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me ocurre a mí? Acá lo que dice es que esta velocidad siempre va a ser en la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza. Y acá me va a empezar a importar algo que, fíjense, yo digo principio de masa. ¿Por qué principio de masa? Y bueno, porque evidentemente este cuerpo tiene una masa, está formado de materia. Entonces, ¿qué me ocurre? Acá nos aparece una fórmula muy importante de lo que es Newton, que vendría a ser esta famosa fórmula. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Eso quiere decir, por ejemplo, de que cuando yo una masa se ve afectada por una aceleración, quiere decir que se aplicó sobre ella una fuerza. O inclusive yo de esta misma fórmula puedo sacar otros datos. Puedo decir, listo, de acá yo puedo decir también que la aceleración que va a sufrir, ¿cierto?, este cuerpo va a estar directamente vinculado con la fuerza que yo le aplico y inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo para poder, digamos que la aceleración que va a tener ese objeto va a ser más grande, entre más grande sea la fuerza que yo le aplique y entre más chiquita sea la masa. Porque pensemos un segundo, no es lo mismo intentar correr un cuerpo que tiene una masa más pequeña, entonces yo tengo que hacer, no necesito una fuerza tan grande y logro hacer una aceleración enorme, a que si de repente el cuerpo tiene mucha masa, porque me es más difícil moverlo. Quiere decir que si yo quisiera conseguir la misma aceleración, moviendo dos cuerpos que tienen masa distinta, evidentemente que el cuerpo que tenga más masa, yo voy a tener que hacer una fuerza mayor, ¿sí? Porque dense en cuenta de eso. La fuerza a mí me ayuda a la aceleración. La masa no me ayuda, ¿sí? Entre más pequeño sea el cuerpo, mejor. Entre más grande sea el cuerpo, más complicado va a ser poderle dar una aceleración. Y bueno, y esto es lo que nos habla nuestro principio de masa. Y acá lo podemos relacionar con algo que ustedes ya vinieron trabajando, que es peso igual a masa por gravedad. ¿Se acuerdan cuando aprendieron a medir el peso de un cuerpo? Que dijimos que no había que confundir lo que era peso con masa. La masa es la cantidad de materia, es inalterable. Mientras que el peso es una fuerza, ¿sí? Y la aceleración de la gravedad es una aceleración, quiere decir que es un cambio de velocidad que ocurre, solamente que mientras que en estos movimientos la consideramos en este sentido, la gravedad, sabemos que es una aceleración que actúa ¿hacia dónde? Que actúa hacia abajo, ¿sí? Pero fíjense esa diferencia leve, ¿no? Entonces ahí podemos entender por qué el peso se va a medir en newton, al igual que la fuerza, acá la masa es kilogramos, y cómo la aceleración y la gravedad se manejan en las mismas unidades, que son metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Acá tengo el kilogramo y acá tengo lo que serían los newton, que era kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, bueno, acá podemos vincular cómo, según la cantidad de masa que tenga un cuerpo, ¿sí?, va a ser la fuerza que yo le aplique para conseguir una aceleración determinada. Estamos. Bueno, y por último, chicos, la tercera ley, ¿sí?
donde tenemos que la tercera ley de Newton se llama principio, si yo lo pongo así, de acción y reacción. ¿De qué nos trata este principio de acción y reacción? A nosotros nos dice que a cada fuerza de acción se le va a oponer, ¿sí? Miren qué palabra importante, oponer, ¿no? Una fuerza de reacción, la cual tiene que tener la misma intensidad, la misma dirección, pero el sentido contrario. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Hay lo que yo necesito que ustedes tengan en claro y es lo siguiente. Ningún cuerpo se puede aplicar fuerza a sí mismo, ¿sí? A ver, obviamente yo puedo hacer esto, chicos, y me presiono. Pero lo que me refiero es que si yo lo analizo como, a ver, no cuerpo como perteneciente, ¿cierto?, a un ser, sino, por ejemplo, este es mi brazo y este es mi otro brazo. Quiere decir que en su defecto siempre es otro cuerpo, ¿sí?, u otra situación, la cual va a impactar cierta fuerza sobre otro cuerpo. No puede un solo cuerpo propulsarse a sí mismo, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a querer correr, yo pongo los pies, fíjense, ustedes si están duros, o sea, el pie solo por sí solo no se va a mover, sino que yo, ¿qué hago? Yo, para poder mover uno de mis pies, hago que el otro haga contra el piso. Fíjense, hagan ese ejercicio, ¿sí? Colóquense así e intenten mover un solo pie porque sí. No pueden, o sea, ustedes para caminar necesitan utilizar, primero que nada, van a hacer fuerza en el pie contrario del que van a mover. Entonces, ¿qué nos ocurre? Esto es el principio de acción y reacción. Imagínense que yo tengo una personita, ¿sí? Acá. Y esa personita quiere hacer una fuerza contra la pared. Quiere decir que la va a intentar empujar. Vamos a hacer inclusive palabras diferentes para que se note mejor. Ahí está. Imagínense que este señor quiere empujar, ¿cierto?, esta pared. Entonces, él va a realizar una fuerza para allá, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Resulta que yo quiero empujar algo y en este caso la pared le va a estar aplicando exactamente una misma fuerza, ¿sí? Que esta sería la fuerza de la pared, que fíjense que es de igual intensidad. Quiere decir que imaginémonos que esta fuerza medía, estamos inventando, chicos, 5 newton. Entonces, esta fuerza que le va a devolver la pared, porque fíjense, esta fue la acción, ¿sí? La acción es que esta persona intentó empujar la pared. Y la reacción que le hace la pared va a tener la misma intensidad, quiere decir que también van a ser 5 newton, ¿sí? En la misma dirección, que fíjense que dirección era la recta, ¿no? Acá como son colineales están en la misma dirección. Pero en sentido contrario. ¿Se acuerdan que sentido contrario? Sí, quería decir que la cabecita de el sentido de la fuerza miraba para el lado contrario. Entonces, ¿qué nos ocurre aquí en este caso? Teniendo en cuenta que ningún cuerpo puede aplicarse fuerza sobre sí mismo, nosotros siempre estamos aplicando fuerza sobre otra cosa o algo está aplicando fuerza sobre nosotros. Y fíjense algo, a ver, si yo intento empujar fuerte la pizarra, ¿bien? Evidentemente por una cuestión de composición de materia, la cantidad de masa que tengo yo, la cantidad de masa, ¿cierto?, que tiene la pizarra que está colgada en la pared, evidentemente ya nos damos cuenta, ¿sí?, que yo no la voy a poder traspasar, ¿sí? Diferente es si yo aplico esa fuerza de acción sobre una hoja de papel, que en ese caso, sí, por una cuestión de masa, por una cuestión de, ¿cierto?, de estructura, yo voy a poder, ¿cierto?, romperla. Pero eso son cuestiones aparte, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es lo siguiente. Siempre, a toda fuerza que hay de acción, hay una reacción que le funciona. ¿Y qué ocurre? Evidentemente de que en este caso, esto no es un objeto que tenga ruedas ni que se pueda mover una pared. Entonces, en su defecto, si yo hago una fuerza tanto, listo, intento hacer más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, yo no voy a lograr mover a la pared. Es más, inclusive, si este hombrecito tuviera patines, imagínense que este señor tiene patincitos, ¿cierto? E intenta hacer una fuerza, fíjense de que o inclusive, imaginémonos, chicos, que esto no es una pared, sino que imaginémonos que esto es un camión. Ahí está. Oh,
estos dibujos así maravillosos de la profe. Bueno, entonces imaginémonos que el camioncito también tiene ruedas, ¿sí? E imaginémonos de que viene una persona con patines y hace una acción intentando empujar el camión. Evidentemente, este tiene más masa que este ni se va a mover y la persona se va a mover para el otro costado, ¿cierto? Si esto hubiera sido, por ejemplo, un camión empujando a una persona con patines a una velocidad que no lo vaya a matar, la persona sí se va a desplazar. Pero inclusive, chicos, si no tuvieran ruedas ninguno de los dos y por ende no fueran tan propensos a poderse movilizar, ¿sí? Porque evidentemente que las ruedas, ¿qué es lo que hacen? Las ruedas nos disminuyen el rozamiento en el suelo. Imaginémonos que fueran objetos que no tienen ruedas y, por ejemplo, la misma fuerza que la persona le aplica a la pared es exactamente igual, en la misma dirección, pero con sentido contrario que la pared le devuelve.